que eran efectivamente seculares, y libros, por así decirlo, religiosos. Yo no recuerdo mayor satisfacción que las vidas de los santos, porque en aquel momento, como empezaban los cómics, lo digo con todo respeto, como empezaban los cómics, ya los milagros estaban dejando de aparecer. Los efectos especiales consuman lo que inician los cómics, por eso hay tanto cine cómic con efectos especiales. Son la liquidación del milagro. ¿Quién puede ya presumir de multiplicar panes y peces cuando en el cine tú ves el cielo surcado de naves planetarias que se dirigen a liquidar a un héroe que ya no tiene necesidad de rezos, sino que simplemente se deja ir por el estruendo de unos altoparlantes que liquidan a los marcianos? Entonces me parece que a mí me tocó ver cómo desaparecían los milagros gracias a Batman y a Superman y al Spirit y todo aquello que en la década de los 40 tenía tal poder de circulación. Y yo creo que su casa, así como decía Pitamor, en mi casa, también la casa de Carlos habla mucho de él, ¿no, Betty? Sí, claro, su biblioteca misma. Yo veo zonas de la biblioteca donde hay cultura popular. Tenía una colección de Mad que yo cuando la vi me sorprendió mucho. Dije, ¿cómo Carlos Monsiváis tenía su colección de Mad? Sí, de la familia Burrón, de la desde familia luego. Burrón, por ejemplo, que también está en el estanquillo, y tenía revistas muy especializadas también de literatura. Sí, ¿no? sí. Yo creo que su biblioteca es una gama, ¿no?, de todos los intereses de Carlos, ¿no? Desde lo literario, que quizá para Carlos era lo más importante, la literatura, hasta la cultura popular, que también le interesaba muchísimo. Y él no dividía así la cultura elitista de la otra cultura, ¿no? Él un poquito estaba en contra de esa división. Sí, tenía de todo, pero también aquí en su casa pues vemos estas miniaturas que te hablan de otra afición de Carlos por las miniaturas, y yo creo que pues generaba una industria, le daba trabajo a muchos artesanos, ¿no? Pero además no solo eso, sino que a Carlos le debemos el rescate de muchos artesanos, pero además de una tradición maravillosa formada a través de los siglos, que no es reciente. Esto viene desde nuestros antepasados prehispánicos. Lo que hizo Carlos, por ejemplo, con los que trabajaban el hueso, con la señora Nava, con los que hacían madera, en fin. Bueno, Betty sabe perfectamente lo que era aquello. El espíritu de coleccionar lo popular como parte de una herencia cultural, de una herencia. Además, aunque él adoraba sus cosas, todos sabíamos de que estaba coleccionando para dejárselo al país, porque de otra forma se hubiera perdido. Sí. Sus compras en el Ángel, en la Lagunilla 2, como la llamábamos, era precisamente ir a rescatar algo que si él no va, se pierde. Hay una cosa que me gustaría que nos dijeras un poco, Betty. Me da la impresión, no sé, que muchos de los trabajos artesanales que Carlos compraba, él pedía o daba ideas al artesano para que se los hiciera. Sí. Normalmente le mostraban. Le ofrecían algo lo que hacían. Y Carlos, si le gustaba, Carlos tenía muy buen ojo, era un observador innato así. Y además, inmediatamente que veía algo, él le veía la importancia, ¿no? A mí eso me impresionaba mucho. Esa es pieza. Sí, exactamente. Entonces, ya cuando le empezaba a traer el artesano, él le pedía, por ejemplo, un San Sebastián, o unos gatos, o una Virgen de Guadalupe, o sea, algo relacionado con lo que hacía el artesano, muchas veces de la cultura popular, ¿no? Y el artesano normalmente, por ejemplo, el señor Roberto Ruiz, que son estas miniaturas en hueso, ¿no? Bellezas, sí. Normalmente le traía los temas que él trabajaba, pero Carlos le sugería. Y entonces ya le traía. También daba línea. Sí, daba línea. No, pero daba línea en muy buen sentido. Sí. No, claro, sugería cosas que tenían mucho sentido. Ahora, fíjate, a pesar de que le gustaba atesorar, era muy generoso. Carlos, esa es una faceta que Betty tocaba al principio, de que era hosco,
Pero el hombre, no. Y además de un corazón que lo partías. Seguramente la familia será testigo, más que muchos amigos, de la cantidad de llamadas telefónicas de Carlos a los funcionarios para pedir porque alguien necesitaba ser hospitalizado, alguien no tenía para una operación, alguien había perdido X cosa o no tenía una beca o tenía un hijo en mala situación, en fin. Era impresionante, pero Carlos era el primero que decía hay que hacer algo, yo doy tanto o qué hacemos, siempre la iniciativa era de él. Eso no se ha tocado mucho en el caso de Carlos, pero hay que recalcarlo. Su sentido de solidaridad no era solo un sentido político. No, era otra cosa. Era eso, era la solidaridad en el mejor sentido de la palabra, pero además practicada. Claro. ¿Eso le viene de dónde? ¿Es la ética protestante? Bueno, sí, es mucho de la ética protestante. Bueno, el museo mismo, ¿no? Sí, todo lo que adquirió Carlos, porque aquí venía diario, desfilaban 5 o 10 vendedores de todo, artesanos, o le traían, no sé, fotografías viejas, libros, revistas, lo que fuera, diario compraba, ¿no? Y siempre su pasón por comprar todo eso era para dejar un legado, porque finalmente ahí está el museo, ¿no? Ahí está todas sus colecciones están ahí, y bueno, son para verlas. Exacto. Agregando a lo del museo, si vemos los homenajes, las celebraciones del Bicentenario y el Centenario, la mejor muestra de lo que fue el Centenario no está en Palacio Nacional, ni en ningún otro lugar, está en el Estanquillo. Y todo es de la colección de Carlos. Hay una parte que me gustaría que nos platicaras un poco, Betty, que tiene que ver con la solidaridad. Yo decía hace un momento que le venía mucho esa vocación social de solidaridad de su formación religiosa, de cuando era niño, ¿no? Pues sí, tiene mucho que ver, ¿no? El protestantismo pasa mucho la ética y también la conducta de los protestantes con el amor al prójimo y la compasión, todo esto con un profundo amor, ¿no? al otro. Entonces yo creo que Carlos sí tenía muy arraigado esto y en familia pues se veía mucho. Carlos era muy especial porque él, por ejemplo, no convivía tanto con nosotros, pero siempre estaba al pendiente de nosotros. Cuando alguno tenía un problema o algo, inmediatamente él estaba, ¿no? Siempre nos apoyó en todo, ¿no? Y sí, él le interesaba. Y también algo que aunque sí se sabe y sí se conoce, de lo que no se habla mucho es de su apoyo a los protestantes. Él no era un practicante, él no iba a la iglesia, etc. Sin embargo, siempre estaba el apoyo a los protestantes, ¿no? Cuando había algún problema con alguna iglesia, no sé, que si la quemaban o expulsaban a los protestantes, él siempre estaba ahí interesándose, viendo qué podía hacer, ¿no? Ahí tenía literatura hispanoamericana. Aquí fotografía. Fotografía y cosas de películas, ¿no? Ajá. Sí, cine, me acuerdo. Fotografía y cine mucho. Aquí tenía literatura hispanoamericana. También te digo, está muy revuelta ahora. Por ejemplo, está aquí Edgar Allan Poe, está todo revuelto, pero aquí era sobre todo literatura hispanoamericana. Aquí hay una zona importante de Borges, que era un gran lector de Borges. De sus autores de cabecera, digamos. Y hay, bueno, pues aquí me acuerdo también que había una sección de Octavio Paz. Sí. Que me acuerdo también que a pesar de las diferencias que tuvieron del famoso desencuentro que hicieron público, que fue muy importante, en esos mismos años Octavio Paz le seguía mandando sus libros dedicados. Sí, así es, sí, muchísimos libros dedicados. Es esa la... Sí, aquí hay una parte, porque en la parte de adentro, del frente, hay muchos libros de Octavio Paz. Bueno, y aquí atrás está lo que era su estudio, ¿no? Ahí sí, escribía. Ahí está el librero que tenía, que se lo tenía desde hace muchísimos años, no sé, 50 años. Y como sobrino, ¿cómo era Carlos? Pues, ¿qué le puedo decir? Para mí, en lo personal, fue el mejor de los hijos. Siempre a mi cuidado,
Sí.